¿Qué es la distribución normal? La distribución normal también es conocida como la distribución Gauss o campana de Gauss en honor a su creador y a su forma. Esta, al igual que la binominal, es una forma cuantitativa de representar valores de una variable aleatoria, solo que ahora esta variable es de carácter continuo, es decir, puede ser de una variable de distancia de recorrido, de duración de una conducta, de ganancia de peso, de reducción de tiempo, etc. Tiene la forma de una campana, como su nombre lo dice. En la distribución de mayor frecuencia se localiza en el centro, y sus extremos son asintóticos, es decir, se acercan al eje horizontal pero nunca jamás se unirán a él. Sus parámetros son la media, la desviación estándar, y representan el centro y la dispersión respectivamente. Como el promedio es el valor que mejor describe a la población, por eso es más alta en el centro y parece una campana, y hacia atrás o adelante de la media va disminuyendo la altura de la gráfica, porque indica que son los casos más raros. Por ejemplo, la estatura promedio de los alumnos de un salón son 1,80 y hay uno que mide 1,50 y otro que mide 2,10, pues esos son los valores que se encuentran a los lados, son los menos comunes. Tiene las siguientes características. Es simétrica respecto a la media, es decir, tiene igual número de casos a la derecha y a la izquierda de la media. La media, la mediana y la moda son iguales, ya que tanto la máxima frecuencia como la mitad de la distribución coinciden con la media. Si levantamos las perpendiculares a la derecha y a la izquierda de la media de la distribución a una, dos y tres desviaciones estándar, las áreas comprendidas bajo la curva serán respectivamente de 68.26%, 95.46% y 99.74%. Los valores a la izquierda de la media son negativos y los de la derecha son positivos, pero el signo que se le adjunta no tiene propiedades algebraicas. Su fórmula es la siguiente y se lee de la siguiente manera. La probabilidad de que ocurra un evento X es igual a E elevado a la división de menos la resta de X menos la media elevada al cuadrado entre 2 veces la media elevada al cuadrado dividido entre la desviación estándar por la raíz cuadrada de 2pi. En esta fórmula hay algunas letras que no son tan conocidas, como mi, que es la letra que parece una U y representa la media. Sigma, que es la letra que parece una O con una tilde y representa la desviación estándar. La X, que es el valor el que vamos a buscar. La E, que ya es un valor específico de la fórmula. Y pi, que es 3.1416. Ahora, ya sabemos cómo obtener la media. Su fórmula, en su caso de no estar en la pregunta o no aparezca en ella como tal, lo podemos obtener mediante la siguiente fórmula, que viene siendo mi o la U igual a n por p, o igual a el número de ensayos por la probabilidad. Eh, otro punto importante es que si no aparece la desviación estándar, pues lo obtenemos también mediante la siguiente fórmula. Ya sabemos que es O, no, perdón, sigma, que es la letra que parece una O, es igual a la raíz cuadrada de n por p por q. O sea, número de ensayos por probabilidad por posibilidad de error. El ejemplo hipotético en el caso de la distribución normal es el siguiente. En un estudio de psicología se observó que un anciano con Alzheimer, durante sus evaluaciones sobre la pérdida de memoria, se dieron cuenta de que respondía a los tests con una determinada cantidad de respuestas correctas, que hacían referencia a una distribución normal con una media de 400 preguntas correctas y una desviación de 20 preguntas. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la semana siguiente responda más de 450 respuestas correctas? Para resolver esto vamos a usar la fórmula de la distribución normal, que es esta. Eh, Esta fórmula tiene algunas literales que ya están específicas para esta precisa fórmula. Por ejemplo, la E. La E equivale a 2.7 y unos números más. También se usa la pi, que como ya sabemos
es equivalente a 3.14 y algunos números más que son infinitos, la verdad, pero vamos a usar nada más 4 dígitos en esta ocasión. También se usa la mi, como ya habíamos mencionado, y la o, bueno, no es o, es sigma, y la x. Bueno, nada más es cosa de sustituir nuestros datos. Pues aquí nos vamos a dar cuenta de que tenemos tres datos en la pregunta, que viene siendo 400, que equivale a mi. Vamos a ponerlo de una vez. Bueno, sabemos que E, para empezar, E de nuestra fórmula equivale a 2.7182. Pi ya sabemos que equivale a 3.1416. Mi, en este caso, equivale a 400. Sigma, en este caso, equivale a 20. Vienen siendo 20 preguntas. Y la X, lo que nos pide, ¿cuántas respuestas correctas? 450. Nada más es cosa de sustituir estos datos en la fórmula. Vamos a sustituir los datos aquí en esta parte de aquí abajo. P, bueno, colocamos aquí 450. Vamos a colocar por el momento la E todavía, pero aquí ya vamos a sustituir para empezar a resolver. 450 menos 400 al cuadrado, todo esto dividido entre 2 por lo que era sigma, que es 20 al cuadrado. Lo vamos resolviendo de una vez. 722.500 800 sobre 800. Bueno, esto ya lo empezamos a resolver. Ahora la parte de abajo de la ecuación, que viene siendo sigma, que ya sabemos que equivale a 20, por la raíz cuadrada de 2pi, que viene siendo 2 por 3.1416. 3.1416. Vamos resolviendo como lo hicimos en la ecuación de la distribución anterior con la calculadora. Es muy rápido. 857. Vamos colocando de una vez los resultados. Ya están comprobados. Ahora vamos a seguir con la ecuación. Aquí, por ejemplo, este resultado nos falta todavía nos falta multiplicarlo por lo de multiplicarlo por lo que era E. De una vez vamos a poner lo que equivale a E. Ya supimos que E, que es esto, equivale a 2.7182. Ahora sí vamos a colocar el resultado de esto. Entonces esto vamos a poner una flechita para saber hacia dónde vamos a colocar esos dígitos por 0.903. Ahora tenemos que colocar lo que va a ser el cociente o lo que vamos a dividir. En este caso nada más vamos a bajar este dato, lo vamos a bajar aquí, que viene siendo 88.557. Y ya nos vamos acercando, ya no nos falta hacer la multiplicación de este dato de aquí arriba, que viene siendo 2.454. Con la calculadora ya lo resolví anteriormente, ya nada más es cosa de colocarlo. Y ahora sí, ya vamos a hacer la división directa. Nada más bajamos este dato, que es 88.557. Esto al dividirlo
nos va a dar 0.027 y algunos dígitos más, nada, nos vamos a quedarnos con 3 después del punto. Pero igual que en el anterior ejercicio, pues los números así como están no nos dicen gran cosa. Aunque este es el resultado, no nos dice gran cosa, lo tenemos que pasar a porcentaje, para lo que nada más movemos el punto 2 lugares hacia la derecha, que viene siendo 2.7%. Así de fácil. Yo creo que ya quedó claro que sí lo podemos resolver. Ya nada más aquí abreviamos lo que son la resolución de los ejercicios, de las cuentas, las operaciones algebraicas. Listo. Entonces dice la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que en la semana siguiente responda a más de 450 respuestas correctas? Pues simplemente es 2.7%. 2.7%. Y eso es todo. Y en otra ocasión continuaremos con otro ejercicio. Pues está muy sencillo. De manera ya muy resumida responderé los siguientes tópicos. ¿Qué es la contrastación de hipótesis? La contrastación de hipótesis es el proceso mediante el cual se contrastan o comparan las predicciones que se deducen de ella con la realidad que observamos. Si hay coincidencia dentro del margen de Roth admisible precisamente generado a partir ya sea de la distribución binominal o normal dependiendo de sus variables, si son discretas o continuas, respectivamente. Entonces, si hay coincidencia, mantendremos la hipótesis, en caso contrario, la rechazaremos. Rechazar una hipótesis implica sustituirla por otra capaz de explicar los datos observados. Este proceso es a lo que se le llama contrastación de hipótesis. Segundo tópico: ¿qué hace que se acepte o se rechace una hipótesis? Lo más relevante es que debe haber otra hipótesis, siempre debe haber otra hipótesis alterna, ya que ésta debe sustentar el fenómeno o explicarlo, y por ende la hipótesis previamente aceptada se rechace, ante la que explica de una mejor manera el fenómeno tomando los mismos datos. Queda obvio cuando en la distribución estadística la prueba estadística cae en la región de rechazo. Para probar la hipótesis se siguen los siguientes pasos. Primero se debe expresar la hipótesis nula. Después se debe expresar la hipótesis alternativa. Después se debe especificar el nivel de significancia. Después se debe determinar el tamaño de la muestra. Después se deben establecer los valores críticos que establecen las regiones de rechazo de las de no rechazo. Después se debe determinar la prueba estadística. Después se deben coleccionar los datos y calcular el valor de la muestra de la prueba estadística apropiada. Después se deben determinar si la prueba estadística ha sido en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo. Después se debe determinar la decisión estadística, para al final expresar la decisión estadística en términos del problema. Tercer tópico: ¿qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula, como toda hipótesis, es una afirmación explicativa de un fenómeno. Se representa por H0. Este tipo de hipótesis es una afirmación que todavía no se ha rechazado y permanece neutra, a menos que los datos la rechacen. Y si no es posible observarla experimentalmente, para comprobarla seguirá siendo nula y seguirá considerándose como probada hasta que se demuestre lo contrario y por ende se acepte otro modelo hipotético que explique el fenómeno. Tópico 4. ¿Qué es la hipótesis alternativa? La hipótesis alterna se da cuando, al contrastar una hipótesis hasta el momento aceptada y tomando en cuenta que siempre debe existir una hipótesis que haga descartarse la previa, esta nueva debe considerarse como hipótesis alterna. Esta hipótesis alterna o alternativa se representa por HA, siendo simplemente HA la negación de H0. Tópico
5. ¿Qué es el nivel de significancia? El nivel de significación se da durante la contrastación de la hipótesis y es una medida de discrepancia entre los datos muestrales y la hipótesis nula. Se dice que la discrepancia debe de depender de la diferencia entre el valor del parámetro de la hipótesis nula y el valor estimado calculado en la muestra en valores algebraicos distributivos. Se dice que la significancia es cuando la discrepancia tiene forma de distribución normal, de media 0 y desviación típica 1. Tópico 6. ¿Qué es la variable aleatoria discreta? Y mencionar un ejemplo. Este tipo de variable se caracteriza porque se asocia a cada elemento de la muestra. Una variable aleatoria discreta solo puede tomar valores enteros y se representa con mayúsculas. Ejemplos concretos reales serían los éxitos de caer águila al lanzar una moneda, la puntuación de un dado al caer en el número de veces o el número de hijos de una familia. Simplemente 1, 2, 3 o 4. En este tipo de variable no se pueden expresar decimales. Primeramente es conveniente mencionar que sirven para distinguir el tipo de modelo a usar. En este caso aplica de manera perfecta en el modelo de distribución binomial. Tópico 7. Variable aleatoria continua y mencionar un ejemplo. Este tipo de variable es aquella que puede tomar todos los valores dentro de un cierto intervalo de la recta real o grupo de población o muestra. Algunos ejemplos serían cantidad de respuestas correctas en una batería, la estatura de un grupo de 5 personas de la misma clase, la duración de cada clase en un día, etc. Es conveniente mencionar que este tipo de variables nos da la pauta para correctamente elegir el modelo de distribución normal, que es el que se adapta a la variable aleatoria continua. Tópico 8. ¿Qué relación tiene el nivel de significancia con el azar? Todo suceso compuesto se considera como una unión de puntos en un espacio muestral. Es ahí donde la significancia y el azar por significado y área de actividad se relacionan y hasta se llegarían a confundir, ya que el azar es la característica de un experimento que produce resultados diversos, impredecibles, pero cuyas frecuencias a la larga tienden a estabilizarse en un límite, en el infinito, y como consecuencia se definen los sucesos. Es ahí precisamente donde aparece y resalta el nivel de significancia.